Esta semana en España, un empresario aportó pruebas y fotos acerca de los sobres en dinero que había dado a un partido político que gobierna en España. Cuán importante son los testigos oculares para poder corroborar toda la información que venía de parte de la policía y los investigadores. Exactamente igual tenemos en la Biblia. Los evangelios fueron escritos por testigos oculares de aquello que se cuenta, tanto de lo que pasó como de lo que se dijo. Los evangelios fueron escritos tan temprano como 25-30 años después de la muerte de Jesús, cuando estaba presente y viva toda la gente que le conoció y lo podía refutar. En comparación, la biografía de Alejandro Magno fue escrita 400 años después por Plutarco y aún así los historiadores consideran que es verídica. Es muy distinto la forma en la cual se escribían las biografías en la antigüedad que en el presente. En la antigüedad lo que importaba era destacar los años importantes de la vida de una persona y las lecciones que se pueden aprender de ello. Y por eso, en los evangelios encontramos distintos énfasis acerca de las enseñanzas y los hechos de Jesús, y entre ellos hay una unidad. En el Evangelio de Mateo encontramos cómo Jesús es presentado como el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Por eso hay tantas referencias acerca de esas profecías en ese Evangelio. Según Papías, uno de los líderes de la iglesia primitiva, apenas 100 años, menos de 100 años de la muerte de Jesús, dijo que tanto ese evangelio como el evangelio de Marcos eran totalmente verídicos y lo que se había escrito correspondía a la realidad. En el evangelio de Marcos, que era discípulo de Pedro e intérprete suyo, porque Pedro hablaba arameo, pero su competencia en griego o en latín era mucho menor. Así que lo que hace Marcos es una compilación de todas aquellas cosas que Pedro, estando vivo y presente, vivió con Jesús. Y haciendo un énfasis sobre todo en la humanidad y en la encarnación de Cristo. Por eso se utiliza mucho la frase el Hijo del Hombre, que es un título divino, no humano. Está hablando de Dios encarnado entre nosotros y viviendo con nuestra humanidad. El Evangelio de Lucas, que es el segundo evangelio que se escribió, que era uno de los discípulos más fieles de Pablo y que recopiló toda la información de todos los apóstoles que estaban vivos apenas 30 años después de la muerte de Jesús, tiene numerosas referencias históricas. Pablo es el único no judío que escribió un libro en la Biblia. Se le llama el médico amado, y en ese encontramos muchas referencias corroboradas por la arqueología. Por ejemplo, el famoso censo en los tiempos de Octavio Augusto, en el cual nació Jesús y que en Belén de Judea tuvo que ir a empadronarse para poder demostrar su linaje de la familia del rey David. Habla también de los tiempos de Herodes el Grande, el gran constructor del templo de Jerusalén. Habla también de Herodes, el procónsul romano que gobernaba sobre Judea, cosas comprobadas por la arqueología que hace que haya referencias históricas del nacimiento de Jesús. Y por último, el último evangelio, el más tardío de todos, del año 90, de Juan, el discípulo amado. Aquel que era el seguidor más cercano a Jesús y que escribe en ese año, entre otras cosas, para complementar todo lo dicho en los anteriores evangelios y que sobre todo haciendo un énfasis en la divinidad de Jesucristo, porque ya en esa época habían empezado los ataques contra las enseñanzas
cristianas y él necesitaba enfatizar esa divinidad del gran yo soy. Por último, ¿qué podemos decir de Pablo? Pablo no escribió ningún evangelio, se convirtió 2 años después de la muerte de Jesús. Pero todo lo que escribió en sus cartas, que verdaderamente conforman lo que creemos y pensamos los cristianos, verdaderamente está en coinonía, en conexión con todo aquello que enseñaron los apóstoles y los primeros cristianos. Pues 3 años apenas después de su conversión, él fue en su primer viaje a Jerusalén y allí habló con los apóstoles. Y dice en 1 Corintios 15 lo siguiente: os transmito lo que yo recibí de los apóstoles, que Cristo vino a morir por los pecadores, que resucitó al 3er día y que se le apareció a Pedro y a 500 discípulos más, los cuales están hoy vivos. Fíjate, 5 años apenas de la muerte de Jesús, Pablo da testimonio que los primeros cristianos creían que Jesucristo había venido a salvar al mundo de los pecados, que Jesucristo había resucitado y que Él se había aparecido a los discípulos, a los seguidores de Jesús, hasta 500, y que ellos estaban vivos todavía. Con tales fuentes, con tales testigos oculares, ¿por qué vamos a desconfiar de lo que dice la Biblia, de lo que dice el Nuevo Testamento? Así que en próximos vídeos, aún más cosas vamos a aprender. Yo hace años decidí confiar y creer lo que Jesús dice, lo que la Biblia dice acerca de Él. Y mi vida cambió y fue transformada. Y me gustaría que tú también lo recibieras en tu vida.